¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Espero que sí. Yo soy Juan Carlos Panizo, CEO y socio fundador de Fleetgo, y en esta sesión de la Escuela de Emprendedores vamos a hablar sobre la evaluación de proyectos de inversión. ¿Para qué sirve? Como su nombre lo dice, para evaluar si la ejecución de un proyecto de cualquier índole es rentable o no, pero tomando en cuenta el valor del dinero en el tiempo. ¿Qué sucede? Uno como emprendedor está sometido a muchas oportunidades, ¿no? Fondos mutuos, poner tu dinero a plazo fijo, invertir en una startup, comprar un inmueble. Y es importante saber evaluar todas esas oportunidades versus aquellas de menor riesgo. Por ejemplo, si yo pongo ahorita mi dinero en el Banco de Crédito del Perú a plazo fijo, puedo obtener una rentabilidad anual del 6%. Eso quiere decir que si hoy coloco 10.000 soles a plazo fijo, dentro de un año se convierten en 10.600 soles. Lo cual quiere decir que cualquier proyecto que me genere solo 6% al año no me convendría versus la posibilidad de poner mi dinero en el banco y ya, ¿no? A no ser que sea por diversión, pero de un punto de vista financiero no convendría. Ese es el tipo de evaluación que queremos hacer, comparar distintas posibilidades y oportunidades financieras de acuerdo a mi nivel de riesgo. Entonces hay que entender algunos conceptos clave. Por ejemplo, ¿qué es el valor neto actual? El valor neto actual es la suma del valor actual de todos los flujos de efectivo futuros del proyecto, restándole la inversión inicial. Es una medida, por lo tanto, que indica si una inversión es rentable o no. Vamos a poner un ejemplo. Si yo hoy invierto un dinero en el año 0 y en el año 1, 2, 3, 4 y 5 recibo unos flujos de efectivo como consecuencia de esa inversión, yo puedo traer a valor presente esos flujos de efectivo, eso ya lo hemos estudiado en clases anteriores, y comparar ese valor actual versus mi inversión. Si hago la resta y el resultado es 0, significa que mi inversión prácticamente vale lo mismo que lo que voy a conseguir a valor actual. Por lo tanto, si un valor neto actual es 0, significa que estoy en equilibrio. Si el valor actual neto es mayor a 0, significa que le estoy generando un superávit a esa inversión. Y si el valor actual neto es negativo, significa que no conviene invertir en ese proyecto. Por lo tanto, esto es una medida que indica si la inversión será o no rentable. La tasa interna de retorno, o TIR. La tasa interna de retorno es la tasa de interés que hace que el valor actual neto sea igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Poniéndonos nuevamente con el ejemplo del banco, ¿no? Ya sabemos que el costo de capital de colocar mi dinero a plazo fijo es del 6% anual. Si yo, por lo tanto, encuentro un proyecto que con el mismo nivel de riesgo me genera un 10%, por ejemplo, es decir, una tasa de interés del 10% o una tasa interna de retorno del 10%, eso quiere decir que me conviene ir a ese proyecto porque el 10% es más que 6%, ¿no? Entonces la tasa interna de retorno también es una medida para ver si me conviene o no invertir en dicho proyecto desde un punto de vista financiero. Ahora, la tasa interna de retorno siempre hay que compararla versus el costo de capital en rubros parecidos. Es decir, yo no voy a, por ejemplo, si me ofrecen invertir en una startup que me da una tasa interna de retorno del 10%, yo no me voy a comparar pues versus un costo de capital del 6% y decir que me conviene invertir. Para nada. ¿Por qué? Porque el riesgo de una startup es mucho mayor. Por lo tanto, tengo que compararme contra costos de capital mayores que representen ese nivel de riesgo. Y para ello viene el concepto del costo de capital o sus siglas CPPC, que es costo promedio ponderado de capital. O en inglés WACC. ¿Qué es el WACC? Representa el costo promedio del dinero que utiliza la empresa para financiar sus proyectos. Toda empresa necesita liquidez. Y para conseguir esa liquidez hay distintas fuentes, bancos, prestamistas, patrimonio, etc. Entonces, cualquier gerente financiero de una empresa conoce que su capital en promedio le cuesta tanto conseguirlo. Ese valor es el costo de capital, ¿no? Una empresa, por ejemplo,
que se presta al banco y que se presta a tasas del 15%. Digamos entonces que su costo de capital es 15%, ¿no? Otro concepto clave es el ROI, Return on Investment. ¿Qué significa esto? Te dice cuánto ganaste o perdiste en relación al dinero invertido, ¿no? Un ROI positivo significa que has ganado dinero, un ROI negativo significa que has perdido dinero. Ahora, vamos a poner un ejemplo súper simple. Invierto 1000 soles hoy y gracias a ello dentro de un año recibo 2000 soles. 2000 que he recibido menos los 1000 que invertí son 1000, es decir, he ganado como valor neto, he ganado 1000 soles. 1000 dividido entre los 1000 que invertí me da 1. Un ROI de 1 significa que he ganado un sol por cada sol que he invertido en el proyecto. Así se lee el ROI, ¿no? ¿Cuántos soles o cuántos dólares has ganado por cada unidad monetaria invertida en el proyecto? Y por último está el PRI, que es el periodo de retorno de la inversión, que simplemente indica en cuánto tiempo voy a recuperar mi inversión. Y esto depende de cada inversionista, ¿no? Hay inversionistas que están dispuestos a generar mayores rentabilidades y a esperar más tiempo que otros. Por ejemplo, en una startup un buen tiempo de recuperación de inversión es entre 4 y 5 años. ¿No? Eso es un súper tiempo de recuperación de inversión. Si vas a comprar un activo, ¿no? Un almacén o un inmueble, ya estamos hablando de tiempo de recuperación de entre 7 y 10 años, ¿no? Entonces depende totalmente del rubro al que te dirijas. Ahora, vamos a la práctica y vamos a poner 4 ejemplos y cómo calcularíamos todas las variables que nos determinen si conviene o no ir al proyecto, ¿ok? Empecemos con el ejemplo número 1. Evaluar si resulta rentable invertir en fondos mutuos durante un periodo de 5 años con un rendimiento anual del 10% sobre la inversión inicial y retirando el capital al final del 5.º año. Considerar un WACC del 5%. Acá en este ejercicio me faltó poner el monto que vamos a invertir. Bueno, vamos a invertir 100.000 soles, por ejemplo. Vámonos a nuestro Excel y les voy a enseñar cómo se hace. Entonces, fondos mutuos al 10% anual. Lo que se suele hacer es primero tener una columna del año 0, donde ponemos la inversión, ¿no? Todos los flujos los vamos a sumar y obtener los flujos netos acá abajo. Entonces, vamos a poner la inversión. Como es una inversión, sería negativo, menos 100.000 soles en el año 0. Luego, como estamos hablando de 10% anual, 10% de 100.000 soles son 10.000 soles todos los años hasta el año 5. Y por último, el capital que retiro, que lo voy a retirar en el año 5, son 100.000 soles, ¿no? Hallar la tasa interna de retorno, el valor actual neto, el ROI, el periodo de recuperación y bueno, el WACC nos dicen que es del 5%. Entonces, ¿cómo se halla la tasa interna de retorno? No vamos a entrar a detalle, el Excel lo hace por ti solo, así que utiliza la fórmula igual TIR, ¿no? Lo único que tienes que hacer es poner TIR entre paréntesis y sombrear todos los flujos, incluyendo la inversión inicial, y vas a obtener la TIR. Entonces, esta tasa interna de retorno, lógicamente, es del 10%. ¿Por qué? Porque estamos pues hablando de unos fondos mutuos que nos generan justamente 10% anual. Ahora, ¿cuál vendría a ser el valor actual neto? Vamos a traer primero a valor presente todos los flujos futuros, sin contar la inversión, ¿ok? Si yo descuento estos flujos futuros de 10.000, 10.000, 10.000, 10.000 y 110.000 en el año 5, ¿no? Que son 150.000 soles, estos 150.000 soles los traigo a valor presente con la fórmula de valor neto actual y vamos a utilizar como tasa el WACC, es decir 5%. Entonces, una vez que he descontado estos flujos, tengo que mi valor actual neto de estos flujos, que suman 150.000 soles, traído a valor presente, en realidad son 121.000 soles. Ahora, pero ese es el valor presente. ¿Cómo hallo el valor neto actual? Lo neteo con la inversión, es decir, se la resto. Bueno, en este caso se la sumo porque es negativo. Por lo tanto, versus la inversión he obtenido 21.000 soles de superávit, ¿no? ¿Cuál vendría a ser el ROI? Sumamos todos los flujos, ¿no? Acá son 150.000 menos 100.000 son 50.000 soles, dividido entre 100.000 que he invertido, 0.5. O sea que por cada sol que invertí obtuve 0.5 soles, ¿no? 50 centavos por cada sol que invertí. Y el periodo de recuperación, bueno, lógicamente en este ejercicio son 5 años, porque tus 100.000 soles no lo vas a ver en 5 años.
Súper simple, ¿no? Vamos al ejercicio número 2. A ver, una planta de alimentos está considerando la compra de una máquina de envasado con la que se podrá prescindir de 10 operarios que ganan sueldo mínimo. Los costos de mantenimiento anual de esta máquina ascienden a 15.000 soles. Su costo de adquisición, es decir, el precio de la máquina, son 500.000 soles. Y al año 5 se liquidará el equipo a un valor de 200.000 soles. Considerar un WACC del 12%, evaluar si conviene o no comprar la máquina. Resulta que esta empresa probablemente se preste al 12%, por lo tanto ya nos han dicho que nuestro costo de capital es 12%. Empezamos, compra de la máquina, medio millón de soles. El costo de mantenimiento, como es un egreso, vamos a poner todos los años que nos cuesta menos 15.000. Ahora, ¿cuánto vamos a ahorrar en personal? Nos están hablando de cada año el sueldo de 10 personas multiplicado por sueldo mínimo, vamos a asumir que el sueldo mínimo son 1.100 soles, por 12 meses, y normalmente cuando tú quieres ver lo que realmente le cuesta a la empresa el sueldo de una persona, se multiplica el sueldo bruto por 1.5, es un factor normal, ¿no? Porque tú no solo pagas el sueldo bruto, sino que pagas beneficios sociales, pagas vacaciones, pagas gratificación, CTS, etc. Por lo tanto, multiplicamos por 1.5, ¿no? 10 personas, nuevamente, repito, 10 personas por sueldo mínimo de 1.100 por 1.5 por 12, ahí están 198.000 soles. Como esto me lo voy a ahorrar, el ahorro es equivalente pues a que me ingrese ese dinero, ¿no? Entonces vamos a ponerlo en positivo. 198.000 soles durante 5 años. Y por último me están diciendo que en el año 5 vendo el equipo, se liquidará a 200.000 soles. Claro, el equipo ya no vale los 500.000 soles al que lo compré, pero como ya está obsoleto porque la tecnología avanza, lo podré vender pues quizá a un competidor más chico a 200.000 soles. Perfecto. Nuevamente, sumo todos los flujos y tengo este flujo de caja. Menos 500.000, 183.000 soles todos los años y al final 383, que es la suma de todos los flujos. Tasa interna de retorno. Aplicamos la fórmula. TIR de todos los flujos me está saliendo 29.96%. El valor actual neto. Aplicamos la fórmula. Primero traigo a valor presente todos los flujos futuros. Me dan 773.000 y luego le resto la inversión, que sería lo mismo que sumar este negativo. Por lo tanto estoy obteniendo un superávit de 273.159 soles sobre mi inversión. ¿Cuál vendría a ser el ROI? Muy fácil. La suma neta de todo lo que gané, ¿no?, restando la inversión, entre lo que invertí, 1.23 soles. Significa que por cada sol que invertí por esta máquina, gané como neto 1.23. ¿En cuánto tiempo recupero mi inversión? Bueno, evaluemos, ¿no? Hasta acá no he recuperado, estoy en menos 317. Hasta aquí tampoco. Acá ya recuperé y tengo un superávit incluso. Entonces, ¿cuántos años han pasado para que recupere mi inversión? 3 años, ¿no? Nótese que como el valor neto actual es positivo, la TIR es mayor al WACC. Ahora, ¿qué pasaría si me dicen que esta empresa considera, por ejemplo, su costo de capital al 30%, ¿no? Es un ejemplo jalado de los pelos, pero vamos a hacerlo. Me saldría obviamente un valor neto actual negativo. ¿Por qué? Porque la TIR es menor al WACC, ¿no? Entonces es importante, digamos, entender todos estos conceptos. ¿Qué nos dice entonces la teoría? Que deberíamos comprar la máquina. Vámonos al ejercicio número 3. Evaluar la conveniencia de comprar una casa a 1.2 millones de soles, considerando que necesitaré invertir 200.000 soles adicionales para equiparla, pintarla y amoblar sus habitaciones. El proyecto generará 3 departamentos alquilados a 4.000 soles mensuales, con una ocupación de 10 meses al año. O sea, de los 12 meses del año, solo 10 meses estará ocupado. Se estima que la obra tomará 6 meses para ser completada. Al final del 5.º año, se proyecta vender la propiedad en 2 millones de soles. Nos vamos a nuestro Excel y veamos. Compro la casa, inversión, menos 1.2 millones de soles, ¿no?
Además le voy a invertir 200.000 soles para amoblar y pintar las habitaciones, ¿no es cierto? Luego, ¿cuáles son los flujos de alquiler? Hay que notar que cada mes son 4.000 soles por 3 habitaciones, pero nos dicen que va a demorar 6 meses en implementarse todo, por lo tanto que el primer año no son 12 meses, sino son solo 6, ¿no? 6 meses por 3 habitaciones, por 4.000 soles, a una ocupación de 10 doceavos, o sea, 10 de cada 12 meses, 60.000 soles. ¿Qué pasa en el año 2? En el año 2 sí recibo por los 12 meses, ¿no? O sea, 12 meses por 3 por 4.000, pero por su tasa de ocupación, que son 10 meses de 12, entonces son 120.000 soles. Y así hasta el año 5. ¿A cuánto vendo el inmueble? El inmueble lo vendo a 2 millones de soles, ¿no? Ya tengo los flujos y nuevamente la tasa interna de retorno me da 14, el valor neto actual me da 242.000 soles, ¿no? O sea, el valor presente es 1.600.000 y pico, pero como le he invertido 1.400.000, estoy ganando 242.000 soles. El ROI es de 0.8, es decir, recibo 81 centavos de sol por cada sol invertido y recupero mi capital recién en 5 años, ¿no? Porque hasta que venda pues la propiedad no voy a recuperar mi capital. Ahora, uno diría, oye, 14 versus 10 es una diferencia muy corta, ¿no? Mejor anda al banco. No necesariamente, porque una inversión de inmueble nunca tiene pierde. Una característica fundamental de los inmuebles es que se revalorizan, ¿no? ¿Por qué? Porque como cada vez hay más demanda y menos oferta, porque las áreas, digamos, se ocupan, los inmuebles cada vez valen más normalmente, ¿no? Lo que puede pasar es que se estanque, pero normalmente sube y por lo tanto basta que la TIR sea poco mayor que mi costo de capital, vale la pena invertir en este proyecto, ¿no? Los proyectos inmobiliarios tienen tasas internas de retorno bajas, de entre el 10 y el 20%, si no es hasta un poco menos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que tu dinero no sufre ningún riesgo porque está inmerso en un activo que has comprado y que lo puedes vender en cualquier momento. Es decir, si yo no quiero vender en el año 5, sino en el año 3, lo puedo hacer, o en el año 2, ¿no? Esa es la característica de comprar inmuebles. Por eso hay tanta gente que se refugia en la compra de inmuebles, porque no tienen pierde. Te genera un flujo constante durante muchos años y el día que quieres recuperar tu inversión lo vendes a mucho más y se acabó, ¿no? Bueno, vamos al último ejemplo. Evaluar la conveniencia de invertir 50.000 soles en una startup que estima que recibiré 80.000 soles en dividendos al año 4 y 100.000 soles al año 5. Además, la startup se venderá a un grupo de capital importante al final del año 5 y mi participación en esa venta sería de 300.000 soles. Considerar un WACC del 20%. Como pueden ver, en este caso el WACC es mucho mayor. 20% es un WACC que le hace honor a este riesgo de inversiones, ¿no? Es decir, ya no estamos hablando pues de un inmueble, ya no estamos hablando de comprar una máquina, ya no estamos hablando de una inversión en el banco, no. Acá es algo mucho más arriesgado, es meterte a una startup que dicen que una de cada 10 pega, ¿no? Entonces vamos al Excel y vamos a ver cómo se resuelve este problema. A ver, voy a comprar acciones por 50.000 soles. Primer año no voy a recibir nada de dividendos, segundo año tampoco, tercero tampoco. Me dicen que en el cuarto año 80.000 soles y que 100.000 soles en el año 5. Además, se estima que la empresa se va a vender, vamos a asumir que se vende porque eso es lo que nos dice el problema, y que mi participación en esa venta, es decir, lo que yo voy a recibir son 300.000 soles. Entonces ya tengo este flujo y vamos con los cálculos. Tasa interna de retorno, 60.24%. Valor neto actual, primero valor presente son casi 200.000 soles, sumados, restados a los 50.000 de inversión, son como 149.000 y pico soles de superávit versus mi inversión. El ROI es 8.6, es decir, claro, pues si estoy invirtiendo en una startup, lo mínimo que espero es un retorno alto, ¿no? Por lo tanto, por cada sol invertido, si todo sale bien y las variables se alinean, me voy a llevar 8.6 soles por cada sol invertido.
Por eso hay gente que sí le gusta el riesgo e invierte en ese tipo de negocios. ¿En cuánto tiempo voy a recuperar mi inversión? Bueno, según esto, no la voy a ver hasta el año 4, así que 4 años, ¿no? Y por último, podemos ver que el WACC es prácticamente el triple, perdón, que la tasa interna de retorno es prácticamente el triple que el WACC, por lo tanto, financieramente hablando, convendría ir a este proyecto. Claro que, ¿quién te puede garantizar estos dividendos o la venta de la empresa? Nadie, ¿no? Porque son proyecciones que se han hecho en base a estimados de lo que uno cree que podría capturar del mercado, etcétera, ¿no? Pero claro, si se alinean los planetas y la startup funciona, vas a multiplicar tu inversión casi por 10, ¿no? Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado esta clase. Yo los invito a ustedes a que hagan el ejercicio con sus negocios. Por ejemplo, el propio hecho de comprar un auto para repartir ya es una inversión, ¿no? Porque tengo que invertir, por ejemplo, $15,000 en el auto en el año cero, luego tengo que ponerle GLP o GNB, ¿no? Gas natural o gas licuado de petróleo, porque si no, no es rentable. Tengo que hacerle mantenimiento todos los años, tengo que consumir combustible, ¿no? Y calcula eso versus los ingresos que le puede generar en aplicativos de reparto o en el propio Fleetgo, por ejemplo, para ver cuánto es lo que realmente tú vas a ganar por la inversión de este negocio de última milla o de reparto, ¿no? Y de taxear también, porque no tienes que hacer un solo negocio. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado esta clase y ahora yo creo que son unos tigres en el tema de evaluación de proyectos de inversión. Muchas gracias.